Ok. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. En esta ocasión vamos con una segunda sesión del proyecto Justix de la jornada CDTEC de pláticas y conferencias de los proyectos y actividades que realizamos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y por eso mismo agradezco su presencia y su interés en este trabajo. Voy a compartir mi pantalla para que podamos tener más idea de esto y empiecemos a ver materiales. Bien. ¿La vemos, maestra? Sí, adelante. Perfecto, muchas gracias. El tema de hoy es de las nudes a la pornografía infantil. Parece una línea tan sutil, pero vamos a ver por qué es tan delicado y cuál es la diferencia si al final todos son desnudos. Así que bienvenidos sean. Una servidora de ustedes, Alejandra Morán, les dejo aquí mis datos, pero en realidad no vamos a hablar de mí. Yo soy responsable del proyecto, trabajo en CDTEC, tengo pues una antigüedad de 30 años en la facultad y como docente pues los últimos 16. Así que cualquiera, yo sé que lo hacen, pero cualquiera que desee googlearme, adelante lo puede hacer, Alejandra Morán de Fezacatlán. Y aquí está Facebook de Justix, el proyecto precisamente que desarrolla este tipo de trabajos y actividades que vamos a compartir el día de hoy, una pequeña probadita. Si nos pueden seguir en Justix, es meramente educativo, no hay anuncios, no hay obligaciones, el que está es porque quiere aprender y quiere aprender de tecnología y todas estas líneas que unen la tecnología con el derecho, consecuencias, innovaciones, descubrimientos, etcétera. Todo muy educativo y, por supuesto, material perfectamente seleccionado. Bien, el objetivo de esta plática en esta ocasión es diferenciar a las nudes de la pornografía infantil para evitar cometer un delito o caer en uno. El término pornografía infantil es muy fuerte, yo lo sé, despierta cualquier cantidad de dudas y una negativa absoluta. No, yo no veo pornografía infantil, no me gusta. El problema no es ese. Esperemos que la mayoría no lo haga, que no sea su gusto personal. El problema es que ambos casos, las nudes, la pornografía infantil y algunos otros sinónimos que se usan, son desnudos, implícitos o explícitos, reales, simulados, forzados, y la mayoría de ellos son sin autorización de la persona. Esa línea tan sutil es a la que me quiero referir. ¿En qué momento se convierte de un desnudo legal, por así decirlo, a un delito? Y se convierte en pornografía infantil, que además es un delito muy grave. Si aprendemos esa diferencia, seguramente vamos a tener la oportunidad de no caer en uno o de evitarlo o darnos cuenta cuando la imagen que estamos recibiendo consultando no es lo que legalmente debería de ser. Para aquellos muy puristas, bueno, les recuerdo que la tecnología, que es la base de lo que estamos hablando, la herramienta con la que podemos trabajar en este sentido, entender, aprender y ver nuestra porno, bueno, pues tiene que ver con un conjunto de áreas como saberes, habilidades técnicas, experiencias, todo, que adquirimos los seres humanos. ¿Para qué? Porque la tecnología es una herramienta, entonces nos facilita a través de estos acontecimientos, estas actividades, nos facilita la vida. Al ser herramientas, pueden ser máquinas, productos, servicios o cosas intangibles. Ya las videoconferencias son una cosa completamente intangible, que son una gran herramienta y que ha sido lo mejor que nos ha dejado la pandemia. Todo el mundo ha tenido que aprender a transmitir y a usar. Así que bueno, en general está diseñada para satisfacer las necesidades y los deseos de cada uno, no solamente el trabajo. Para el ocio es excelente, es un potencial increíble. Eso es en esencia la tecnología. En resumen, es una herramienta y nació para facilitar y fortalecer las actividades cotidianas del ser humano, independientemente de la sociedad de que se trate de la actividad. En general, todo se puede hacer. Así que, y más en la pandemia, así que quiero dejar en ese contexto la idea. Ahora, cuando hablamos de términos cyber, ¿no? Ciberdelitos, ciberacoso, etcétera, estamos hablando de este prefijo que el diccionario de la Real Academia menciona, que tiene que ver con lo cibernético. En este caso, en relación con las redes informáticas, y puede ser términos como los primeros que se gestaron, ciberespacio, cibernauta, etcétera. Yo les he dejado del lado derecho algunos términos cyber que también se relacionan con ello y que han ido surgiendo con el uso de esta tecnología. Cibernauta, ciberespacio, ciberguerra, cibernética, ciberactivismo, destacándoles que en rojo pongo aquellos que son lesivos socialmente. Vamos, pero que no por ello dejan de existir. Y que tendríamos que tener conciencia que también están presentes. Obviamente los ciberdelitos es una de ellas,
y es parte de lo que vamos a hablar hoy, pero los invito a que reflexionemos. ¿Por qué si tenemos signos distintivos, característicos, descriptivos y otros claramente delictivos, como son algunas de estos términos que tenemos en rojo, por qué no tener aquellos que nos den la idea de lo positivo, que nos hagan pensar de otra manera, como la ciberpaz y la cibereducación, entre muchos otros? Creo que no podemos cargarnos tanto del lado oscuro porque no hay tanta cosa mala. En realidad, tenemos 50-50, igual que en la vida presencial. El potencial de bondad o de maldad o de peligrosidad en la vida real es igual que en el ciberespacio, y de hecho hay un poco más de peligrosidad en el ciberespacio. Y no porque sea más peligroso, es porque no vemos a los atacantes detrás del sitio web, detrás del meme, detrás del correo, detrás de la pantalla. Así que pensar en que podemos tener también términos positivos sería un compromiso que tendríamos que hacer personal, profesional y socialmente, ir haciendo con nosotros mismos. Bien, todo el mundo conocemos las ventajas y las vulnerabilidades de estas herramientas. Aquí les he dejado varias que yo estoy convencidísima que todos ustedes conocen y que han experimentado y vivido. Pero bueno, he destacado en verde aquella que me parece la más positiva. Es la mejor forma, la forma más inmediata y rápida de compartir cualquier tipo de información. Puede ser lo de un desastre, como lo hemos vivido a lo largo de varios años, inclusive el terremoto que pasó recientemente al sur del continente, y que nos puede pasar en cualquier momento. Así que creo que es valiosísimo encontrar familias perdidas, encontrar hijos desaparecidos, familias separadas. En fin, la verdad es que creo que hay muchas ventajas en ello y tantas otras. Y otro ejemplo de lo negativo sería las fake news, que son tan difundidas y que la gente sigue creyendo y que no hay esfuerzo único ni tan valioso, todos suman algo valioso que pueda combatirlas. Entonces son dos ejemplos muy claros de todo el potencial, pero a mi parecer hay más potencial en función de quién lo use, porque obtiene la mayor ventaja y lo usa positivamente que aquellos que deciden hacerlo de otra manera. En el caso de las nudes, empezamos con el tema que nos ocupa, tiene que ver con desnudo. Y este desnudo comenzó con el famoso texting. En su momento era textear, cuando los celulares no podían transmitir imagen, ni video, ni nada por el estilo, entonces empezaban a usar mensajes SMS escritos, que aunque tenían un límite determinado de palabras, bueno, sí podía haber una conversación determinada. Era más lento, pero era la única vía en la que se podía hacer de esa manera. Así que tener un poco más sin hacer una llamada porque los costos eran muy altos. Así que empezó a enviarse toda esta comunicación, digo, en todos sentidos. Sin embargo, llegó un momento en que se empezaron a enviar mensajes de texto sexualmente explícitos a nivel de escritura entre personas de cualquier edad, tendría que haber sido entre mayores de edad. Sin embargo, pues bueno, esta parte del textear, el escribir, ¿no? Se convierte en sextear, o sea, mandar en la misma vía mensajes de índole sexual. Así que básicamente migró, ¿no? Evolucionó la parte del texto al de imagen. Así que bueno, solamente se adaptó el contexto. En la actualidad, esta toma de imágenes o videos de índole erótico o sexual, o ambos, explícitas o no, de sí mismo es lo que ha caracterizado al sexting, porque una persona que envía este material que no es propio, pues está enviando pornografía, no está sexteando. Sexteando se refiere a cuando voluntariamente envías tu propia información de índole sexual. Así que bueno, y usarlo por varios canales de comunicación. Ahora vemos que no solamente WhatsApp y algunas otras aplicaciones, también los mensajes de texto han evolucionado y también puedes mandar imágenes ahora por esa vía. Sin embargo, es diferente, hay un costo comparado con lo que puede representar la misma cantidad de envíos de información a través de una aplicación como WhatsApp. Así que bueno, ha evolucionado simplemente. Yo no sé si para mejor o para peor. Creo que la herramienta evolucionó para que mandes cualquier cosa y de muchas ventajas más, no solo para que mandes pornografía. Pero bueno, cada quien decide qué es lo que envía. Así que encontramos en esta evolución y en este contexto que han cambiado de nombres. Primero eran los famosos packs y así se hicieron muy famosos por algún tiempo. Después, como que era muy fácil identificarlos, entonces decide alguien por ahí, la juventud, no lo sé quién, ahora denominarlas nudes, pero al final terminan siendo desnudes. Y entonces ya se pierde el contexto de cuál fue primero. Quienes nos dedicamos a esto sí lo sabemos, pero al final es lo mismo, estamos hablando del mismo tema, desnudos, packs o sexting. El chiste es el envío de ese tipo de imágenes.
Todo está muy bien hasta ahí. Pero entendamos, nudes es una traducción literal del inglés y significa desnudo. Ya entendimos por qué. Los packs es la traducción literal del inglés y significa paquetes. Aunque no habla de desnudos y paquete podría ser cualquier cosa, bueno, se identifica ahorita en este contexto, bueno, con la parte de transmisión de desnudez implícita o explícita en vías de imagen, ¿no? El tipo de imagen. El sexting, ya sabemos que es el acto mediante el cual se envía este tipo de imágenes, pero ya dirigido a la parte sexual. Texto e imagen o solo imagen sigue siendo sexting a través de algún servicio de internet, ya no tiene que ser solamente por mensajes. Así que nudes, packs o sexting, ¿cómo tendremos que llamarlos? Bueno, todas funcionan porque transmiten el mismo mensaje. Y lo que siga, si a alguien más se le ocurre que ya es demasiado popular esto y que es fácil de identificar, por ejemplo, en la juventud, no sé, de 10, 12 años hasta 20, 20 y tantos, ya no hablo de mayores, menores, porque puede haber de ambos, para no ser tan identificados pueden tener su propio léxico y generar su propio léxico, así que cualquier otra cosa podría surgir al respecto. ¿Quién realiza la conducta? Todos podemos hacer sexting. No todos debemos, eso es diferente, pero todos podemos hacerlo teniendo la herramienta, la posibilidad, el tiempo, el ocio y saber de qué se trata. Y también todos podríamos sufrirlo. O sea, tenemos 50-50 de posibilidades. Así que, pues veamos que nadie está más seguro que otro, aunque no lo hagas, o aunque no lo difundas o creas que no lo difundas. ¿Por qué se hacen las nudes? Bueno, primero para ser aceptados. Segundo, es un intercambio de información por cuando no puedes estar presencialmente con alguien. Es como una forma de flirteo también. A lo mejor se maneja más en relaciones de pareja y bueno, se vale todo, se vale ese tipo de confianza cuando ambos están de acuerdo. Sin embargo, el problema no es cuando están de acuerdo, el problema es después. También se hace por inseguridad, por depresión, por moda, ¿no? Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Como el personaje de la derecha, el señor mayor de edad, bueno, pues ese es ego, ¿no? Moda y ego, diría yo. Si tuviera ese cuerpo, el señor tiene cerca de los 80 años, no recuerdo ahorita el nombre, pero pues si estuvieras hacia los 80 años, yo creo que también no lo presumirías, ¿no? Por aprobación de los demás, estamos en algo que se conoce como la satisfacción del like, tiene por ahí, lo vamos a ver más adelante, pero donde necesitas la aprobación de todos los demás. Ya no es hacerlo solo por gusto, proyecte yo lo que proyecte, es para que los demás me hagan saber si estoy bien, si estoy mal y que les gusta. Aprobación, qué terrible, vivimos de la aprobación de los demás. Y hay cosas que no vamos a cambiar por muchos filtros que le pongas. Por prueba de iniciación también se hacen como retos, por adicción, hay quien le encanta proyectar su vida a través de imágenes cada minuto, cada cosa que esté haciendo, lo cual me parece que sí, que además le parece a la Suprema Corte también, que si tú haces pública tu vida, ya nadie después le puedes demandar que tuvo acceso a ella, que la conoció o que la usó indebidamente, porque habría que probarlo. Cuando tu información es pública, lo dice el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si no supiste configurar y es pública, o si lo sabes y de todas maneras decidiste que es pública, y siempre pongo de ejemplo porque me parece algo no solo escandaloso, exagerado, falso, montado, y bueno, y le deja mucho dinero a la señora Niurka Marcos. Entonces, si ella decide que su vida es pública, jamás va a volver a ser privada, aunque ella lo desee, y aunque ya no publique nada. Toda la información que ya se quedó en la red y que le deja tanto dinero, porque pues otros atributos más... ¿cómo decirles?, de formación artística no tiene, pues entonces es la forma de ganar dinero y bueno, pues también se vale, es respetable. Sin embargo, hay muchas cosas por las que puede suceder esto de las nudes. Y de cualquier manera se valdría siempre y cuando estés informado de cuáles son las consecuencias y los excesos de perder el control de esa información en todos casos, de cuáles son los límites a los que alguien podría llegar usando tu información porque la hiciste pública. Pero bueno, esto significa que todos decidimos qué hacer. Si estamos informados, podemos reflexionar y elegir, como dice el diccionario, que deberíamos de hacer. Ese es el libre albedrío que tenemos los seres humanos para decidir cada cosa y cada minuto en nuestra vida. ¿Qué nos ponemos? ¿Qué comemos? ¿Llegamos tarde? ¿Llegamos temprano? ¿Qué hacemos en el tiempo de ocio? ¿O qué no deseamos hacer? Así que esta es una facultad exclusivamente humana y la reconoce el derecho, la reconoce la iglesia, la reconoce otro tipo de educación y vamos, se sabe
que es la única forma en que los seres humanos decidimos. Si muchos no reflexionan y de todas maneras eligen, esa es otra cosa. Pero en teoría todos tenemos la capacidad, salvo algunas lamentables excepciones en la vida humana, de elegir consciente e informadamente de esto, porque estamos en todas nuestras capacidades y atribuciones al respecto. Entonces, quien no sea así, bueno, definitivamente queda fuera de este contexto, pero en general todos hacemos lo que queremos. Y más cuando se trata de este tipo de información. En una breve búsqueda hace pues aproximadamente, bueno, menos de 24 horas, buscar rápidamente por internet la palabra sexting nos lleva a este tipo de imágenes. Obviamente están veladas por respetos a ustedes y por la publicidad y la presencia que normalmente puede haber de menores, pero bueno, nos da una idea muy clara. Y quiero que destaquen dos cosas de esa búsqueda, y no estoy satanizando, simplemente estoy describiendo. La palabra sexting, cuando buscas imágenes en cualquier buscador, no estoy hablando exclusivamente de los que están preinstalados en sus equipos o en sus teléfonos, arroja mujeres. ¿Qué significa? Que somos las mujeres el sector que más realiza este sexting. Claro, aquí no podemos definir si están autorizadas, si no están autorizadas, si fueron vulneradas, si alguna está ganando dinero con esto. No, eso no lo sabemos ni lo criticamos, ni es de nuestro interés o incumbencia. Pero quiero que vean, la primer pantallazo que se obtuvo de eso son mujeres, no hay un solo hombre, aunque van saliendo a lo largo. Así que creo que eso nos debe dejar un criterio o un razonamiento ahí pendiente. Y yo diría, si las mujeres, todas estas mujeres que están aquí, lo publicaron voluntariamente, excelente. Segunda, es respetable. Segunda, si no son menores de edad, excelente. Y si están autorizando la difusión más allá de lo que ellas hayan publicado, el reenvío, la republicación o lo que quieran, perfecto. Ellas sabrán por qué lo hacen. Pero si algún caso de esos no es así, entonces hay un problema jurídico o tendría que haberlo. Solamente para dar un ejemplo. Bien, ¿cómo se hace el sexting? Lo puedes hacer a título personal, con un móvil en cualquier lugar. Aquí vemos uno hecho en la oficina, otro hecho a título personal, ¿no? En un espejo, etcétera, o tomado por alguien, y este caso que fue muy famoso de Lady Oxxo. Esta chica que trabajaba en un Oxxo, en este tipo de tiendas de conveniencia, que hay en todos los lugares y que trabajaba de noche. Entonces, cuando no había clientela, cerraba la tienda y se tomaba este tipo de fotos dentro de la tienda. Por supuesto, si es mayor de edad y las difundió públicamente, está bien. Aquí el problema principal es que está afectando la reputación de la cadena, porque aparece el uniforme que todos conocemos, las siglas, hasta a lo mejor identifican el tipo de tienda, porque las fotos muchas veces traen ubicación. Así que imaginemos, ¿no? Que por supuesto esa gran cadena a lo mejor no es tan conocida Oxxo como Coca-Cola, pero la verdad es que Oxxo es de Coca-Cola, de FEMSA, así que le impacta la reputación que no es conveniente para ellos, por supuesto perdió el trabajo. Pero no es el único escenario. Hay que tener conciencia, y eso cualquiera lo debe de saber, que no es más importante la educación de tu hijo. No me puedo imaginar qué está haciendo este niño pensando eso y todavía tocando a la mamá. Está como muy divertido, pero ¿de verdad eres capaz de hacer esto? No solo eres el obligado a cuidar el sano desarrollo y del crecimiento y la evolución adecuada y en su tiempo de tus menores de edad, así no fueran tus hijos, fueran sobrinos, algún otro familiar. Los adultos somos garantes de ese sano desarrollo psicosexual. Aquí no lo veo. Yo no sé quién sea, si es la mamá o no lo es. A mí me parece que sí, porque el niño se acerca con mucha confianza. Pero veamos lo inadecuado y lo inaceptable de este tipo de imágenes. No me puedo, de verdad, imaginar ese niño con qué imagen va a crecer. O sea, todas las mujeres se deben de desnudar. Y luego no queremos que haya niños acosando a niñas en los baños, observándolas, vigilándolas, levantándoles la falda, viéndoles la ropa interior por debajo de las escaleras. Por Dios, ¿no? El ejemplo lo damos los adultos y lo damos desde nuestra casa. Y esto es algo que impacta seriamente en los valores. O esta oficial de policía en su momento, que en 2017 al medio horario de servicio, en su hora de comida, pues tuvo un rato de ocio y pues dijo, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Vamos a desnudarnos y a tomarse unas fotos con el uniforme. Así que, digo, aquí la foto está recortada, pero se veía la unidad completa, el número de la unidad, el estado, donde sucedió, etcétera. Y además, curiosamente, esto no solamente se publicó en México, se publicó también en los Estados Unidos. Así que, por Dios, ¿no? Por supuesto que fue separada del cargo y además estuvo sometida a una corte interna
porque pues estás degradando el uniforme y eso es un delito. Tu desnudez la puedes hacer explícita donde quieras, pero no en áreas de trabajo. No me imagino a nadie de Sadetec tomándose este tipo de imágenes en un cubículo a la hora de comida. Es tu hora de comida, pero no en las instalaciones. No puedes hacer este tipo de cosas, ni en ninguna parte de la escuela, por supuesto. Entonces, ¿qué les digo? De que se dan, pero bueno, y vemos la famosa OnlyFans como ejemplo de ello, que es un gran negocio la pornografía. Los demás los han publicado voluntariamente, yo no sé si negocio o no, pero más bien ego, ¿no? Pero esta red social anunció que prohibía el contenido pornográfico en su plataforma. ¿Y en qué momento sucedió esto? Bueno, pues tiene que ver con cuestiones económicas para variar. Los inversionistas, que eran muchos bancos, pues decidieron que no les gustaba la pornografía en esa aplicación. Entonces, bueno, hicieron por ahí una manifestación pública que iban a suspender las cuentas que tenían de aquí a diciembre para retirar esos contenidos, etcétera, etcétera. Y bueno, el día de hoy, precisamente, hace unos minutos, me llega la notificación de que, bueno, se retractan. Evidentemente, no tuve tiempo de ponérselas aquí para que la pudieran ver, pero bueno, sí, les platico que uno de nuestros más fieles colaboradores, que es el profesor Gary Tochi, que seguramente está presente por aquí, por ahí lo vi, nos manda que OnlyFans precisamente sacó un comunicado asegurando que ha dado marcha atrás a la nueva política de raíz de los comentarios de su comunidad para retirar la pornografía. Así que se retractan de prohibirla. Así que va a continuar. No sabemos en qué termine esto. A lo mejor ya consiguió un inversionista mayor. ¿Qué les digo? Pero bueno, todo puede suceder cuando la pornografía está prohibida. Claro, ¿por qué es un negocio para OnlyFans? Porque quien publica sus propias fotos voluntariamente son los usuarios, dueños de ese contenido. Es diferente a que cualquier otro lo use y lo publique en tu nombre. Y bueno, pues ¿quién no va a monetizar? La pornografía deja, por supuesto, y deja mucho. Ya de hecho las imágenes eróticas dejan, si no, no venderían tantas motos, tantos coches o tantos refrescos de repente. En fin, ahora esto puede llegar a un nivel de adicción incluso que no nos percatamos. Hay muchas derivados de esta adicción al internet, la nomofobia, por ejemplo, que es olvidar el teléfono y dejar lo que estés haciendo por regresarte por él. No puedes vivir sin el teléfono, entre muchas otras cosas. Hay una lista por ahí de por lo menos, yo tengo por lo menos 15 documentadas. Entonces, es complicado saber eso. Y hay estudios como la Gaceta que tienen al frente que comprueba que la relación de jóvenes con la tecnología aumenta y que esto se puede convertir en una adicción. Y con la pandemia, por supuesto que no solamente la de los jóvenes, la de todo mundo aumentó. Ya no sabes si tu hijo está todavía en clase, está en una actividad extracurricular, está buscando la tarea o está viendo porno o está jugando. La verdad es que los padres ya no se preocupan tanto por eso. No lo hacían, pues ahora tampoco, porque ellos mismos tendrían que estar trabajando en ese momento. Así que no sé qué decirles, ya saben, todo en exceso es malo. No es que sea malo dedicarle tanto a esto. Y si vives de eso, perfecto, lo que quieres es un poco de descanso de repente. Y no lo haces, llegas a casa después de 18 horas de estar frente a la computadora, checas un par de notas, te das 5 minutos de relax en el Facebook y terminas 3 horas después. Y dormiste 3 o 2. Entonces, a veces es más la adicción o por consultar el Facebook y alguna red social, alguna otra cosa, el WhatsApp, etcétera, que por comer. Entonces, eso ya cuando afecta a tu situación personal, tu salud o algún otro escenario, por supuesto que tendrás que preocuparte por tener un poco más de control en eso. Ya estamos inmersos en una sociedad de la tecnología, ¿no? De las tecnologías de la información y la comunicación y no vamos a dejar de estar por ello. Así que hay que tener un poco de control cuando se puede. El cerebro también termina cansado y agotado de esto. Pero bueno, esto nos lleva a los excesos. Uno de los excesos es la dictadura del like, que significa lo que no hace la gente, lo que hace o no hace por un like. A través de un reto, a través de cualquier otra cosa, de sentirse cómicos, simpáticos, hacer un meme, difundir información falsa, lo que sea, por un like. Es increíble y a mí esto sí me parece patético, porque si bien es cierto, mucha gente vive de esto y gana lo que todos ustedes y yo juntos no ganamos, la verdad es que cuando lo ves como negocio también tienes que tener respeto por la información que estás transmitiendo para ganar legítimamente, no a costa de los demás, en un ambiente peyorativo y lesivo. Pero bueno, los riesgos de tomar las nudes tienen que ver con algunos escenarios como los que tienen enfrente, entre ellos destaco en rojo los más peligrosos, la ubicación en tiempo real de los escenarios que tomas, de las imágenes, y que difundes muchas veces la imagen de tu familia sin su permiso.
puedes estar en un cumpleaños festejando, eso es muy sano, y publicar con todo el amor de que tu familia está completa en la pandemia, que cumplimos un año más, todos juntos y vivos, y sobrevivimos festejando un cumpleaños. Pero todos están presentes y tú difundes la foto en Facebook y nadie más sabe que la difundiste. Y a lo mejor 2 o 3, pero todos le preguntaste a tu abuelita si quiere que difunda a tu mamá, a tu papá, y si tu papá es alguien famoso, o a lo mejor alguien que le importa mucho su reputación y que no soporta una información que él no está autorizada, una imagen o algo, o a lo mejor porque ni siquiera estaba bien arreglado, no estaba bien peinado, andaba de pants y es todo un ejecutivo. Por Dios, hay que pensar en esa parte, así que si no es necesario no hacerlo. Y si no, nada más que salgas tú y entonces ya eres responsable de lo que pase con tu propia imagen. Al final, también estás reflejando tus costumbres. Y eso es algo que los ingenieros sociales y que los atacantes están analizando y tienen tanta habilidad para ello que con ver las fotos saben quién tiene potencial para ser seguido, secuestrado, extorsionado, etcétera. Entonces, no arriesgar en ese sentido. Sé que suena paranoico, pero creo que es más seguro que no serlo, aunque no te conviertas en uno de ellos. Bien, los excesos también se convierten en bullying o en cyberbullying, en pederastía, en corrupción de menores, en evidencia de turismo sexual. Afecta socialmente, por supuesto, si es algo no autorizado y que no esperabas, afecta emocionalmente, es un golpe bajo a tus emociones, ocasiona depresión y a veces suicidio. Y además te puedes extorsionar. ¿Qué significa esto? Bueno, abajo está la definición de sextorsión, que es como una extorsión normal, es una contraprestación. Dame dinero para que yo no haga algo, ¿no? Para que no te dañe, o en la vida presencial, por ejemplo, para que no te secuestre, y en la vida virtual o digital, bueno, para que no publique yo tus imágenes. Hay gente que no le importa. En una feria familiar, en un evento en Estados Unidos, donde había motos, globos aerostáticos, etcétera, esta mujer, por hacerse famosa, se desnudó por completo y anduvo paseando en toda la feria, sin importarle los menores. Por Dios, a ese nivel tienes que llegar. Eso en México es una corrupción de menores. Tú te puedes desnudar si quieres, pero también es una infracción andar desnudo en la calle. Pero si tú con eso estás lesionando a un menor, enseñándole, no pornografía, enseñándote literalmente de esa manera, físicamente, explícitamente, pues hay corrupción de menores, entre algunas otras cosas. Entonces, esa es la evidencia y la que veló la imagen fui yo. Así que, por favor, hay que tener cuidado con esa parte. Bien, algunas consideraciones adicionales relacionadas con las nudes son las siguientes. Dan lugar a un delito. ¿Y por qué les pongo información mediática? Porque no lo digo yo, lo dicen los medios, que son los que están reportando constantemente, a veces las cifras, a veces los casos de que está sucediendo. Y yo les puedo asegurar que hay una gran cifra negra detrás de todo esto, de que alguien lo esté viviendo, o muchas personas lo hayan vivido o lo estén viviendo y no lo reconozcan, no se lo comuniquen a nadie, no pidan ayuda y muchas caigan incluso en la extorsión. Entonces, cuando esto llega a un medio de comunicación, no es un caso aislado. Así que hay que atender porque en cualquier momento nos podría pasar, sobre todo si tienes la costumbre de tomarte este tipo de imágenes. Este es un año después, sigue en aumento y como todos los demás delitos, pues bueno, se incrementa. Yo puedo decirles, anticiparles algo, con la delincuencia no se negocia cualquier tipo de delincuencia, porque nadie te asegura, y menos los delincuentes, que van en realidad a hacer lo que te están prometiendo. Se supone que entre los delincuentes, no solo los ciberdelincuentes, cualquier delincuente, también hay cierta ética, pero tampoco te asegura que la tengan, por Dios, no vas a estar probando eso. Y no vas a negociar, el delito no se negocia. Bien, ahora veamos los tipos de desnudos que hay. Hay de adultos y hay de menores de edad. Bueno, los de adultos, cuando están consentidos, pagados o no, es pornografía de adultos y es legal y las hay. Aquí les puse un par de ejemplos para hombres y para mujeres y tú lo puedes comprar en una de las mejores tiendas de autoservicio en México, esas del Buito, y encuentras hasta en otros idiomas de primer nivel, puras top model o varones, ¿no? Igual. Pero puedes comprar cualquier panfleto mal hecho, impreso casi en papel para tortillas, por unos cuantos pesos en un puesto de periódicos. Pero es legal porque esa gente es un trabajo y están vendiendo su imagen. Están ganando un dinero y además las editoriales pagan sus impuestos. Eso es lo que lo hace legal o ilegal en términos de publicidad y de difusión. Así que, pues no hay problema al final. El problema sería que un menor de edad pudiera acceder a este tipo de contenidos. Pero bueno,
La diferencia con los desnudos de los menores de edad es que tiene que ver con que ellos no tienen la capacidad de consentir. Pueden decir que sí, pueden hacerlo voluntariamente, pero jurídicamente no tienen esa capacidad, no se les reconoce. Por eso no vale el que ellos hayan aceptado tener un novio, tener relaciones, tomarse fotografías, difundirlas, videos, no importa su voluntad. Todavía no tienen la madurez intelectual y emocional suficiente. Por eso el derecho dice, a partir de los 18 años, pues tampoco lo aseguro, pero ya tienes una edad que es más fácil que tengas ese nivel de madurez. Así que la pornografía, cuando está claramente tomada de menores de edad, aunque sean ellos quien las toman, es pornografía infantil. Y eso es un delito simplemente. Al no tener la capacidad no pueden consentir y por eso su información no debe ser difundida, porque se trastoca la parte de madurez psicológica, ese sano desarrollo emocional, psicológico y sexual que está protegiendo el derecho y que protegemos en las escuelas también. El nivel educativo con que se manejan toda la educación sexual es diferente que ver pornografía. Fuera tan fácil si lo aprendieran correctamente, pero no es así. Esto deforma de muchas maneras, entonces por eso no es correcto y se convierte en un delito. Esa es la diferencia en la edad. El problema es cuando adultos que claramente se dedican a esto y hay, no podría decirles qué cantidad de datos, la cifra de cuántos sitios web porno hay en la red y después de la pandemia también, porque se calcula que por lo menos surgen un promedio de 1,000 sitios diarios. Por allá está la estadística. Entonces, sería imposible. No importa el idioma, lo que es porno, y puede ser chino, pero si tú ves porno y eres adulto, puedes entrar al sitio y lo consumes. En fin, y los menores, con los menores no. El problema es cuando adultos que se dedican a este negocio simulan o se disfrazan o se ponen pues todo el cosplay, digamos, para parecer menores de edad, porque hay fantasías también eróticas con sexo con menores de edad. Pero una cosa es que tengas una fantasía por ahí oculta y otra cosa que la lleves a cabo. Y si eres adulto lo puedes llevar a cabo, pero con gente adulta. Pero cuando son menores, hay mujeres cuyas características físicas son de menores de edad, aunque sean mayores. Entonces eso dificulta muchísimo poder definir si es una pornografía infantil o es una pornografía de adultos. Porque esa es la intención, además, verse chicos. Y ganan más, por supuesto, por ese simple aspecto que guardan. Y bueno, y cuando son menores de edad, bueno, por supuesto, se llame packs, nudes, como se llame, es una moda, se ha convertido en una moda de hace, pues nosotros en Justix detectamos por lo menos hace 5 años, ya era una moda cuando iniciamos Justix, pero bueno, no estaba tan difundida, era un poco más oscuro, así que la verdad es que se ha mantenido como moda y ahora pareciera que si no me enseñas el pack, pues no sé si me intereses para pedirte que seas mi novia o viceversa, pero en general es más fácil que lo soliciten los hombres que las mujeres, pero las mujeres son complacientes al hacer los packs. Tuvimos una situación en Justix presencial de una asesoría donde había pues casi una red de pornografía infantil en una escuela privada a nivel básico y medio, donde había una chica que cada mes producía los packs, los renovaba, vamos, ¿no? Estaba en secundaria y había un compañerito que los difundía y cobraba por ello. Entonces era todo un negocio. Y cuando la escuela nos contactó, decían que cómo podían hacerle, porque estaban difundiéndolos a través de la red de la escuela y cobraban por ello. Entonces nos comentan también que cuando llamaron a los papás de ambos menores, pues esperando que hubiera una reacción positiva de los padres, curiosamente el papá de la chica dijo que a ellos no les importaba lo que su hija hiciera, que era su teléfono, que era su cuerpo, y que si eso era pornografía infantil o no, a ellos no les importaba, que su hija podía hacer lo que quisiera con su cuerpo. Y la niña no tenía ni 15 años. Y el menor de edad dijo que él no hacía eso, pero pues que la niña le dijo que si hacían el negocio, pues que lo hacían y que él nada más lo difundía, cobraba y le daba su parte. Y créanme que no había un adulto detrás de esto. Así que imaginemos nada más el nivel de creatividad o de ocio que algunos menores pueden tener. Y además, ¿dónde vieron el ejemplo? ¿Dónde están difundiendo con tanta libertad, consumiendo, tomando, difundiendo, integrando a los packs y que ningún adulto se da cuenta? Esto demuestra la falta de acompañamiento o de interés o de desamor de los padres. ¿Por qué? Porque la falta de protección, así como la sobreprotección, dañan a los menores también y a veces es falta de amor, aunque no parezca.
En fin, así que algunos ejemplos de estos packs para que se den cuenta que sí sucede. No solamente es lo que les decía, las famosas, la búsqueda de nudes en internet que se realiza en el primer minuto, y ahorita ustedes mismos podrían estarlo haciendo, y me encantaría, si no tienen filtros, me encantaría que me dijeran si sí les funcionó o no, y bueno, creo que van a poder comprobar lo que les digo. Pero además, hay evidencia, aquí están los WhatsApp de la persona que sí logró obtener, un adolescente, muy joven, ni siquiera llegó a los 15 años, logró obtener el pack de su tía de sangre. Es increíble todavía y que se las haya mandado. Entonces, la verdad es que esto es más que la pornografía infantil. Esto es corrupción de menores, es pornografía infantil y se suman los delitos cometidos en varias conductas o en una sola. No es solamente que sea más grave la pornografía infantil, por ejemplo, que la corrupción de menores y entonces nada más la van a denunciar o la van a investigar por pornografía infantil. No, se suma cada delito. Si cada conducta está tipificada y se comete un delito similar o diferente en distintas realizaciones, se suman los delitos. Por eso es todavía más grave. Así que bueno, evidencia. Imaginemos que hay una persona de esas ajenas, esta foto por eso me encanta, ajenas a nuestros menores de edad, ya estoy pensando en menores de 12 años o máximo 12 años, que estén detrás de este tipo de contacto. No me puedo imaginar si alguien tiene un hijo, un sobrino, un vecinito, alguien menor de edad, imaginar la foto de donde está el niño, imaginar a su familiar hablando con un agente de este tipo. Obviamente el señor es un actor, pero la verdad es que es repugnante pensar de esa manera, decirlo menos. Y digamos una niña, ¿no? Imaginemos hasta dónde puede llegar esto. Y no solamente el contacto, que sería, perdónenme, no es lo de menos, pero sería lo de menos, imaginando que puede haber eventos peores todavía, como contactarlos físicamente después de hacer una amistad o hacer presión psicológica y contactarlos físicamente para violentarlos. Ese es el grooming, el contacto donde tú te haces pasar, así se conoce en el underground, te haces pasar por un menor de edad, a la par del chiquito con el que estás tratando de entablar una comunicación, que además estas gentes lo hacen con muchos, no lo hacen solo con uno, y en algún momento les funciona con muchos de ellos. Los contactas, te haces pasar por un menor igual, envías fotos e imágenes que no son tuyas, entonces el menor que no está maduro para entender esa situación, ni visualizar el peligro, bueno, cae en ese engaño y te envía las propias y entonces ya está enganchado. Y que por temor y por amenazas, etcétera, no le dice a los papás. Terminas pidiéndole que salga de su casa, lo contactas, lo llevas, lo violentas. Y si bien le va, perdón, ¿no? Si bien le va, lo regresas medio muerto. Pero, ¿y si no regresan? Ha sucedido, ya sucedió en la entonces Policía Federal hace aproximadamente 4 años, donde se dio una situación de investigación a través de la denuncia de un menor que decía que lo habían violado y no sabían cómo, estaba en su casa, no salía, un menor de aproximadamente 6 o 7 años. Denuncian los padres, la policía entonces cibernética federal empezó a investigar, hacen un seguimiento de pues 8 o 9 meses y se dan cuenta, identifican a la persona, se dan cuenta que efectivamente, pero que no es el único. Revisan sus perfiles y empiezan a contactar a los familiares de todos los demás niños que encontraron. Bueno, para el resumen, le denominan a este evento que fue pues muy sonado en esa investigación nacional. Bueno, pues resulta que le llaman Pepito Taxi, porque el señor era un taxista, legítimamente un taxista, ese era su trabajo, y a través del taxi iba por los menores, se hacía pasar por el padre del niño que decía que era, y se los llevaba y los violentaba. Se sabe que hasta la fecha hubo 150 niños violados en un año, lo cual es gravísimo, y es en la Ciudad de México. Así que, ¿qué pasó con los demás niños que no denunciaron, que no se pudieron contactar, que los padres decidieron no hacer nada y que no lo sabían? Imagínense, una sola persona pudo haber hecho eso con un menor. Así que gravísimo, por supuesto que sí. Aunque la palabra grooming, que define la actividad, pues no se encuentra en la regulación jurídica con ese nombre. Eso es un término anglosajón, una derivación de un término anglosajón. Aquí se va a encontrar con los delitos que el código permite, que no permite términos que no sean correctos y adecuados para el español o el habla hispana. Así que bueno, lo vamos a ver más adelante. Así que en definición, el grooming es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño. La intención es violentarlo, pero si no, por lo menos acosarlo y obtener información explícita, personal y sensible de él, hasta donde es posible, imágenes, videos, etcétera, mediante el uso de alguno de los servicios de Internet, no solamente uno en particular. Se le llama, quiero que pongan atención en esta parte, porque es complicado entender y no porque lo sea teóricamente.
La verdad es que entender la conducta se ve tan igual que es difícil entender que haya una diferencia. Existe el ciberacoso sexual infantil, y también que en delito en la materia penal se llama pornografía infantil, pederastía, corrupción de menores o violación. Son 4 conductas diferentes que podrían derivarse de esta parte del ciberacoso sexual infantil. O sea que puede haber un ciberacoso nada más y puede no ser sexual. Pero solamente relacionado con los infantes. Otra cosa es el acoso para los mayores de edad, así, o mayores de 12 años, ¿no? Que son menores, pero ya son sujetos de situaciones penales. Así que en 4 delitos diferentes se puede dividir el ciberacoso sexual, el grooming famoso que estábamos comentando, o en más delitos si algo se sucede. Obviamente el que menos se pretende y se quiere que sea es que haya violación de un menor, porque además podría ni siquiera regresarlo y no supiste nunca qué pasó, ¿no? Perder un familiar es terrible. ¿Quién hace este tipo de conductas? Pues la pederastía es un delito, así se le conoce, lo hace cualquier persona. Aquí vemos una lamentable imagen de adultos que le pagan a un menor de edad por vestirlo de cierta manera, pues desvestirlo por jugar con él. Y tiene que ver con una cuestión psicológica. En psicología y en este tipo de áreas catalogan a la pederastía como una atracción por personas jóvenes o menores que realizan acciones concretas, no necesariamente sexuales, ni de desnudez, ojo con esto. Y la pederastía se considera un delito como tal. Pero hay otra gama de la medicina también relacionada con esas 2 áreas, psicología y algunas otras parecidas, que hablan que la pederastía no es correcta, que se dice pedofilia o paidofilia, aunque la verdad las filias hace mucho que desaparecieron y de nombre, literalmente ahí están. Ahora se llaman aspectos comportamentales de la sexualidad. Así que se oye más bonito, pero sigue siendo igual de malo, o sea, están presentes, ¿no? Parece que las filias era demasiado peyorativo. Pero bueno, así que al llamarse de un nuevo nombre, de todas maneras siguen presentes. Así que pederastía es la forma en que el derecho lo define y pedofilia es la forma en que la psicología lo define. De todas maneras es un delito, vamos, en resumen, pero me parecería que tendríamos que tener todos presente esta situación. Ahora, el hecho de que tengas este trastorno comportamental no significa que lo lleves a la actuación, a la consumación. Claro, si no lo consumas no es delito. Pero ojo, cuando consumes imágenes, aunque no estés acosando a nadie, ni procurando hacer contacto con nadie, si tú consumes este tipo de imágenes, pues es un delito el simple consumo, su búsqueda en internet. Y si te llega una imagen y claramente es un menor como el del lado izquierdo, tú no la pediste, alguien te la mandó por correo y tú no sabes quién, no la consumiste, no tienes esa costumbre ni esa característica, bueno, podría ser un delito también. El mantener una imagen, ya no quiero que denuncies, el que la conserves, ¿para qué la conservas? Eso es una acción diferente en la que se puede cometer el delito. Así que bueno, yo sé que la línea es muy sutil, pero bueno, habría que entrar a esa parte y establecer una diferencia. Y pedófilos hay en todos lados, pedófilos, pederastas. A veces el nombre cambia en función del país que lo regule. Cada quien le asigna el nombre que le parece conveniente, sin importar a veces las teorías psicológicas. Así que no se confíen en esa parte. Hay que leer el Código Penal también para ver qué delitos nos están tratando de regular en el país. Pero bueno, que trabajaba a través de internet y obligó a muchísimos cientos de víctimas y estuvo varios años haciéndolo, lo agarraron en 2018. Sin embargo, la evidencia fue muy, muy clara y era alguien muy joven, se dedicaba a eso y después a extorsionar. O sea, le gustaba y el negocio le gustaba consumir el producto. En México, pues también tenemos algunos. Este señor que, bueno, era parte de una red de pederastas políticos y a la fecha todavía se dice por ahí que el exgobernador de Veracruz hay alguna evidencia al respecto y algunas otras entes políticos, bueno, pues tienen estos gustitos, ¿no? Terribles y delictivos, por supuesto. No bastan con llevarse el dinero, no bastan con engañar al pueblo de México, no bastan con hacer sus propios negocios derivados de ello, meter a familiares, etcétera. Bueno, pues no, simplemente hasta con divertirse, bueno, cometen este tipo de actos. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Los engañan? ¿Se ganan su confianza? ¿O les instalan software para controlar el equipo? ¿Los amenazan? Hay una serie de conductas ahí que se repiten, pero bueno, sobre todo, conociéndolos,
y después violándolos. Para conocerlos tienes que hacer alguna de estas cosas, entrar en confianza, obtener información, porque si no, no hay forma de presionarlos. Y por supuesto, entre más pequeños son, pues más facilidad hay para convencerlos y amenazarlos. Esto es una especie de ingeniería social, pero muy encaminada y muy dirigida a este sector para cometer ese delito. Claramente es una manipulación derivada de una investigación de ingeniería social y de un contacto. Los niños son transparentes y por eso es muy fácil engañarlos y controlarlos. No tienen esa madurez. Ahora, el rostro de un pederasta, no hay un rostro, no es como las imágenes que vimos atrás de, tiene cara de delincuente, ¿no? Y tiene cara de pederasta. La verdad es que cualquiera podría ser un pederasta. La persona que tienes enfrente de tu escritorio cuando estás en la oficina, el que saludas diario, que te vende la comida, el del restaurante, el viene, o sea, los políticos, ya decíamos. Aquí es el caso, ¿no? De un jugador que está prófugo todavía al día de hoy, un jugador paraguayo, que estuvo en Puebla. Así que de fútbol, o sea, por todos lados, y no me digan que no tiene para pagar, no solamente cualquier cantidad de pornografía de adultos, en el peor de los casos, ¿no? Yo creo que hasta gratis cuando son futbolistas, el deporte jala mucho a algunas mujeres. Pero bueno, no, hasta para pagar un sexo servicio, por Dios. Entonces, son cosas que no puedo soportar y seguramente gana lo que cualquier cosa aun siendo un pederasta. Y aunque esté prófugo, no está prófugo, vamos, por un tiempo nada más. Cuando está prófugo es que hay todas las herramientas, la evidencia y la investigación detrás de él comprobada y bueno, pues ya es momento de presentarlo. Y el dinero que debe haber ganado hasta ese momento, pues imagínense, ¿no? Vamos, como que no es consistente ser famoso, tener dinero, tener un buen trabajo, ser público, etcétera, ser una estrella y aparte ser un delincuente de este tipo. Eso es muy lesivo socialmente. Pero no es el único. Ya se decía de Michael Jackson, si no eres culpable, te llevas un proceso y vas a salir avante. Y con un grupo exitoso de abogados que como pueden tener un artista como lo era él, tan famoso y con tanto dinero, bueno, sin lugar a dudas, podías haber salido avante. Sin embargo, cuando tú negocias es porque hay algo detrás. Jurídicamente eso es muy claro. Aceptas y negocias, ¿no? Todo en el mundo jurídico es cuantificable hasta la vida. ¿Por qué no la reputación, la honra, no la integridad física, etcétera? Incluso este sacerdote que reconoce que la iglesia ha tenido muchos casos de estos, como se sabe, ¿no? Y que los ha escondido y reporta por lo menos 4,000 casos recientes y que solamente reconocen la iglesia 400, el 10%, o sea, aún con eso. E históricamente, ¿cuántos pudo haber tenido? Así que, por favor, que lo diga un ex sacerdote, me parece que hay que creerle. Pero bueno, si eso no fuera suficiente, bueno, hay muchos escenarios maestros, padres de familia, aún con menores de edad, si no atacan a sus menores, lo hacen con la gente de afuera. El caso de un bombero que pasó en Estados Unidos hace 2 o 3 años, también, entonces, la verdad es que lo descubrieron por un incendio casualmente. Estaba violentando a una menor cuando se incendió todo y salió corriendo diciendo que era bombero, empezó a ayudar y todo, y la menor lo denuncia, la rescatan y lo denuncia, ¿no? Que era el bombero el que estaba ahí, imagínense nada más. Pero bueno, los datos. Solo tengo 2 datos y me parecen suficientes. En 2017, México ocupó el primer lugar mundial en pornografía infantil. En 2020 somos el primero en producirlo. ¿Qué les está diciendo eso? Vamos de mal en peor. En México, qué pena. Digo, hay muchas cosas positivas, pero en otras llevamos los primeros lugares, siempre los peores. En gordos, en producción de piratería, en consumo de piratería, en consumo de pornografía infantil y ahora en producción. ¿Qué sigue? Díganme ustedes. Terrible. Bien, los riesgos son, a nivel de delitos, que estas conductas se conviertan en turismo sexual, en pornografía infantil, en lenocidio, en todos los demás tipos que ya les he mencionado, en corrupción de menores. Es interminable la lista. Este es el caso de una maestra que sedujo a su alumna de 14 años, su propia alumna, lo cual es terrible y se fue a la cárcel. Aquí están algunas de las evidencias. Se hizo famosa además, ¿no? Nos sucedió en las universidades también. Exalumno de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Saltillo. Difundió el pack de las compañeras. Y en la Facultad de Jurisprudencia, a lo mejor no llevan derecho informático como en la FES Acatlán, que les digo, no lo sé. Pero yo creo que en informática jurídica no tienen ni la herramienta. ¿Cómo es posible? No le pasó, pero bueno.
Pensemos en lo que dice este señor Richard Stallman, programador y fundador del movimiento de software libre. Él dice que si los móviles espían y transmiten nuestras conversaciones incluso apagados, bueno, eso me lleva a pensar que seguramente también nuestra porno, por supuesto. Y si se trata del fundador del software libre, yo le creo. No sé ustedes, pero yo le creo. Así que bueno, o este caso, ¿no? Que un ladrón denunció a un pederasta tras encontrar unos videos en la casa que asaltó. Revisó la información y cuando se dio cuenta lo denunció a la policía y claro, él no se presentó. Dijo cómo lo encontró, hizo la llamada a la policía y dejó toda la evidencia en un poste en una banqueta pública para que encontraran todo y dejó la dirección y dejó todo. O sea que sí hay ética entre algunos ladrones, ¿estamos de acuerdo? Qué bueno que lo hizo porque eso es más lesivo que el robo, por supuesto, que tampoco es bueno, pero lesiona solamente a nivel patrimonial a quien se le desapodera de sus bienes, pero esto desapodera de algo que es irrecuperable para los menores. Hay otros riesgos, las sectas, la discriminación, las drogas virtuales, los noviazgos virtuales, tu ego, por decir que a ti nunca te va a pasar y que tú eres capaz de consumir y vas a consumir cualquier cosa que quieras. Pero bueno, puedes caer en esos excesos en aras de tanto consumo. Hay que moderarlo, también enferma la mente. Y en la Deep Web, que además de curiosidad, ignorancia, pues también despierta todo el morbo del mundo, entre muchos otros ejemplos. Aquí les dejo uno de un hombre de 23 años que se dedicaba en 2019, un poquito antes, pues bueno, de que un año antes de que iniciara la pandemia, pero bueno, y que donde no todo el mundo tenía el acceso irrestricto que tiene a la tecnología por las condiciones que conocemos, bueno, a enamorar niñas, solo que con esta lo atraparon. Así que de 23 años a 13 años, qué delicado. ¿Qué puede pensar una niña de esos? Está enamorada, simplemente iba a hacer cualquier cosa. Aún ponerse en riesgo y salir de casa y contactar a gente así, porque pues tienen todas las habilidades y mañas. Pero no es el único país donde sucede. Este experimento social me encantó, lo hicieron en Estados Unidos porque con la autorización de los padres se hacen pasar por un perfil falso muy llamativo, particularmente de varones atractivos, jóvenes, etcétera, donde contactan a las menores y las sacan de su casa y fingen un secuestro y los padres van dentro y se van dando cuenta que no sucede nada. Por eso no lleva un efecto jurídico porque los padres están autorizando y nadie cree que su hijo vaya a caer o su hija vaya a caer y caen, todos caen. Hay uno para más pequeñitos que se los llevan de un parque, etcétera, y entonces nos damos cuenta qué tan vulnerables son nuestros menores de edad. Y aún así, si estos ingenieros sociales engañan a los adultos hechos y derechos, extorsionan mujeres, etcétera, con la difusión de la información, pues imaginemos qué nos sigue pasando con los menores de edad. Siguen siendo vulnerables porque la vulnerabilidad te lo da la minoría de edad como tal, el desenfreno que tienes para consumo de la información, el ego que te permiten tus habilidades digitales frente a todos los demás, y bueno, la curiosidad, por supuesto. Pero ahí no hay madurez. Los aspectos jurídicos de todo esto van en el siguiente orden de ideas. Un pack o una NUD, cuando se trata de menores de edad, es pornografía infantil. Y si no puedes identificar plenamente a la persona, se presume que es menor. Entonces es pornografía infantil, hasta que tú demuestres lo contrario. El problema de las NUD es que la gente asume que tiene el derecho a difundir su información sexual cuando son adultos. Vamos, ¿por qué si yo me quiero fotografiar, videograbar sola, acompañada, etcétera, yo puedo difundir a quien yo quiera? Es mi libertad de expresión. Sí, claro, pero el derecho dice que hay un límite. No la puedes difundir en un espectacular afuera de tu casa. Hay límites y escenarios para difundir esa información de índole sexual. En el caso de los menores, no hay un pugna por este derecho. Los menores no tienen esa libertad de expresión en cuanto a la libertad de imágenes sexuales. No tienen privacidad en el caso de los menores cuando se trata de los padres. Si un padre que es garante de la seguridad de los menores tiene que revisar ocasionalmente perfiles, redes sociales, se dé cuenta el menor o no, su recámara, su mochila, etcétera, lo puede hacer sin ningún problema. ¿Tienen derecho de opinión? Sí, los tratados y las leyes para niños, niñas y adolescentes establecen que sí, pero el derecho de opinión de los menores no significa que sea vinculante con alguna norma, que se pueda ejercer un derecho tal y como lo piden, porque no saben de expresión, libertad de expresión, y menos saben de derecho. Los niños y adolescentes y jóvenes y niños y niñas solamente aprenden lo que les conviene.
Como cuando llegan de la escuela diciendo que tú no le puedes gritar así porque en la escuela le enseñaron que tiene el derecho a defenderse y que le puede hablar a la policía y que si le pegas peor y etcétera, etcétera. Si les enseñan parcialmente la educación jurídica, aspectos de civismo. Y digo parcialmente porque lo que es parcialmente no está bien hecho. Si yo les debo dinero y les pago parcialmente, no les pagué. No cumplo con la deuda, tiene que ser completa. ¿Por qué les da? Aquí hay un abono, ¿no? De la cultura de la legalidad. Les dicen sus derechos, pero no les dicen sus obligaciones. Y parte de la obligación es no tomarte evidencia, no hacerla, no difundirla, y hay razones para ello. Y no tienes que leerles el Código Penal. Claro que si estás informado, se los puedes decir fácilmente de cómo está funcionando la situación y por qué es así hasta determinada edad. Y bueno, los padres al ser garantes de la educación, salud, desarrollo físico de los padres, obviamente todos los escenarios de la vida del menor están incluidos, incluso el psicosexual. Así que desarrollarlos naturalmente, informadamente y de manera guiada es correcto. Tampoco para quitarle la curiosidad, como hacen muchos padres que les dan la copa, les dan el cigarro y prefieren que tomen con ellos, no le vas a decir, no, hijo, no busques en internet, mejor está, la mía ya está seleccionada, ven a ver mi porno. Para que ¿Para qué? ¿Para que aprendan eso? Claro que no. Alguna vez me decía, es increíble, pero se los tengo que decir, me decía una madre en una consulta personal que tenía tanta duda y curiosidad su hijo, que no tenían al papá presente, de 16 años de edad, por la sexualidad particularmente, bueno, la fisonomía de las mujeres, ¿no? Y sus órganos sexuales, etcétera, que ella ya no encontraba forma de enseñarle, que si valía la pena que se desnudara y le enseñara, de verdad. Había que mandar a esa mamá directa al psicólogo, por Dios, eso no va a suceder y no tiene por qué suceder. ¿En qué sana cabeza va a pasar eso? Lo vas a corromper y eso es un delito, por Dios, ¿no? Hay que aprender un poco más de derecho, de verdad. La ignorancia de la ley no te exime la responsabilidad. El que no sepas la ley no significa que no seas responsable si cometes un delito al respecto. Si la señora lo hubiera hecho, no importa que no sea abogado. Sabe naturalmente que eso no va a suceder. No te puedes ni debes desnudar en frente de un hijo, no importa qué edad tenga. No es diferente cuando una mamá tercera edad, accidentada, lastimada, enferma y todo, es necesario que sus hijos varones las atiendan, las bañen, todo. Es diferente. Y tendrás que hacerlo y estás obligado, pero no tiene nada de índole sexual. Entonces, al contrario, es un acto de amor y una obligación jurídica. Así que cuidado con esas diferencias, no caigamos, por favor, en actos buenos que son terriblemente malos y delictivos. Y en general, pues no se deben tomar imágenes sexuales. Sí, no se deben tomar, no se deben tomar. Con los adultos es otra cosa. En un evento me inquiría una persona representante de una ONG muy feminista, en lo cual no tengo ningún problema, al contrario, pero tampoco soy aguerrida feminista y veo también el abuso en los derechos de este tipo y en las exigencias. Cuando me decía que cómo era posible que yo dijera todo esto, que ella si quería se podía desnudar cuando quisiera, que por qué le iba yo a prohibir que lo hiciera. Esa parte es una cerrazón mental y no entender lo que estoy diciendo. Y tuve que aclararle de la siguiente manera. Tú te puedes desnudar cuando tú quieras. Es tu voluntad, lo puedes hacer gratis, con paga, difundido por ti misma o por otras vías. No hay ningún problema. Lo que quiero que entiendas es que si te desnudas hay una contraparte negativa de alguien que va a sacar de contexto tu información, que te puede extorsionar, que puede hacer cualquier cantidad de cosas y tendrías que estar informada para hacerlo. Era algo que es algo que se conoce como sexting seguro, y seguro tampoco hay nada. La seguridad absoluta no existe, los absolutos no existen, son perfectos y la perfección no existe. Así que el estar informados te da un parámetro para que tomes mejores decisiones, y si aún así asumes que lo vas a hacer, adelante. Y si eres mayor de edad, adelante, sin problema. Nada más tener a la mano un abogado para cuando se use indebidamente tu información, porque no es barato. Pero bueno, en el caso de los menores no hay esto, claro que no se las pueden ni se las deben de tomar, así de fácil. El Código Penal Federal nos habla de una de estas conductas sancionadas y no se las voy a leer porque seguramente las están leyendo ustedes y eso sería muy agotador. Ya mencioné de qué conductas se pueden desprender de estas grabaciones y esta difusión de pornografía, sea infantil o de adultos no autorizada. 7 a 12 años de prisión en el caso de menores, por cualquier medio, así que incluye los medios informáticos, por supuesto. Y además les pongo del lado izquierdo, porque me resulta muy interesante esto. Puedes cometer el delito de distintas maneras, ya les decía yo un poco al respecto. Primero, el que los obligue, otro, el que tenga la idea,
Tercero, el que imprime, videograve, fotografíe, almacene la información, la procese informáticamente. Ojo para la gente de informática y de áreas relacionadas, de matemáticas, etcétera, porque trabajan con eso y lo hacen legalmente. Pero cuando es sobre un trabajo que te están ofreciendo, que el producto final está regulado como un delito, no, no lo debes hacer, porque pues ese hecho de trabajar con la fijación, el videograbado, informáticamente de alguna manera te está relacionando también con el delito, porque sabes que eso no se debe hacer, aunque no sepas derecho. El que almacene, el que distribuya, una persona, puede haber una persona por cada conducta y cada persona estará cometiendo un delito. Y si una sola comete, por ejemplo, la obligación del menor, ¿no? Obligó al menor, le procuró la información, también lo grabó y lo almacenó, la conducta es completamente más grave. Y aquí es un solo delito, pero ¿qué creen? Son tres hipótesis, así se llaman en derecho, tres conductas, y entonces no le van a dar de 7, 8 años, le van a dar los 12 o más, porque pueden sumar delitos. En fin, decía aquí que quien arriende, compre o almacene. Me refería a ese punto donde te llega la probable pornografía infantil y la dejas ahí guardada. Si no la borras en el momento, aunque te interesara, bueno, eso ya habla de otra cosa, pero si te interesa y tú la pediste, bueno, pues asume las consecuencias. Pero si nada tienes que ver, eres una gente que no tiene esas costumbritas ni nada, y lo almacenas y no lo borras, estás cometiendo el delito. Es la cuarta hipótesis. No tienes la intención de difundirlo, venderlo, sacarle nada, pasárselo a alguien, nada, pero simplemente lo conservas. Si es detectado en una investigación judicial y sale derivado que tú recibiste la información también por las vías que ellos acostumbran detectar esto, bueno, pues también eres sujeto de un delito, así que imaginemos, ¿no? En 2020, este tipo penal de difusión de información que conocemos como sexting, que puede ser cualquiera de las conductas anteriores, se reguló como tal la difusión exclusivamente, aparte del tipo penal que acabamos de ver, en estas ciudades, ¿no? De estados del país, ciudad-estado del país. Sin embargo, no son los únicos. Cada vez va mejorando esa parte de la regulación, porque de verdad es un tema que tiene unas cifras elevadísimas en el mundo, no solo en México. Así que estamos esperando la regulación de la pornografía infantil en 32 estados donde ya se encuentra, pero estamos esperando algo más. ¿Qué estamos esperando? Bueno, no la tengo más adelante, bueno, se los voy a enseñar ahorita. La incorporación de las otras conductas que sumadas al sexting se están regulando a través de la ley Olimpia. Así que eso se los comento más adelante, porque el delito de pornografía ya existía, pero hay que detallar tanto las actividades en la materia digital, ¿no? En el mundo digital, que era necesario hacer otros tipos penales. Y esos fue gracias al asunto de la ley Olimpia, que todavía no acaba de regularse por completo. Pero bueno, aquí hay un ejemplo que sí se vincularon a proceso, o sea, están en prisión a dos estudiantes de secundaria por obtener la información, y fue en 2019, no tiene tanto, y por extorsionar a la persona con no difundirla. Es un delito. Y no importa, de secundaria son menores de edad, por ahí de los 15 años aproximadamente, tal vez un poco menos. Bueno, estos menores sí pueden estar en conflicto con la ley penal, por supuesto. Cometer lo que la ley llama delitos. Ahora, el sexting puede llevar, ya se los decía yo, ¿no? Lo que se traduce en pornografía infantil de 7 a 12 años de prisión por una sola conducta. Podrían ser más, podrían ser 12 años por cada conducta. Depende de lo que hayas hecho. Pederastía. La pederastía se traduce en otro tipo de conductas, pero también son delitos. El Código Penal Federal, para no entrar en los detalles de cada estado, porque son muchísimas legislaciones, habla de la corrupción de menores de 7 a 12 años de prisión. Fíjense la penalidad tan alta que hay. Qué bueno, porque eso significa el nivel de protección que le estamos dando a nuestros menores. Es altísimo. ¿Qué les quiero decir con lo alto? No solamente la cantidad de años. Para esto no hay libertades bajo fianza ni bajo ninguna otra garantía. Todo tiene que ser en prisión. Así que no hay excusa. Pide una fianza, no. No todos los delitos lo permiten. Y este es muy grave, no lo permite. Así que, pues la suma de la cantidad de años que fuera por dedicarse a esto o estar involucrado en esto es muy, muy grave. La pederastía de 9 a 18 años de prisión. Y aquí destacamos que dentro de la estructura o la descripción de la conducta que maneja el código, cuando dice que ejecutes aprovechar de la confianza, subordinación, superioridad de un menor y lo ejecutes, hagas algo
pues esto es lo que se llama como grooming. Les digo, está inserto en la ley penal, pero aunque no se llame de esa manera. Y bueno, todas las conductas, pero la verdad es que de 9 a 18 años es altísima. En el Estado de México, el artículo del Código Penal habla de otras cosas, y eso que no considera aún la ley Olimpia. El acoso sexual, que es la indefensión, y va también contra cualquier persona de cualquier sexo. Abajo, sin consentimiento y con propósito de lujuria o erótico sexual, ya ni siquiera habla de violación. Hagas cualquiera de estas conductas, y estoy queriendo destacar el envío y la voz, usar la voz para afectar a una persona, contactarla, afectarla o de esta manera cometer el delito, lo almacenes, lo envíes, etcétera, hay de 1 año a 4 de prisión. Es bastante bajo. Pero bueno, hay abogados que podemos llevar, dada lo grave de la conducta, podemos llevar del nivel local, o sea, de esta posibilidad de penalidad, al nivel federal un delito. Así que ahí ya cuidado, ¿no? Eso sí es facultad muchas veces de donde lo denuncies y es legal perfectamente. Bien, corrupción de menores, habla también de realizar cualquier medio y es de 3 a 5 años de prisión. Se dan cuenta cómo esta conducta cometida en el nivel federal, cuando se aplica ese tipo de ley, que esa también se aplica, ¿no?, en toda la federación, por supuesto, la penalidad no amerita fianza, aquí cualquiera podría salir. En el caso anterior también, abajo 2 años y multa, a quien se permita el acceso a esas personas, 1 año y multa, nada más por la exhibición y difusión del... está muy limitado, está muy mesurado el Código Penal del Estado. Por eso muchos abogados nos vamos al federal, como les decía. El uso indebido no autorizado de los datos personales. ¿Por qué hablo de datos personales? ¿Por qué brinqué radicalmente? No estoy brincando radicalmente de tema. Estoy hablando que un dato personal puede ser numérico, alfabético, fotográfico, etcétera, y puede hablar del contenido de los datos que te hacen identificable, de tu identidad, y puede ser tu voz, tu imagen, tu personalidad. Y una imagen erótico-sexual de un menor de edad es un dato personal. Aunque sea ilegal, es un dato personal. Entonces, el uso indebido o no autorizado de sus datos personales también es un delito. Está regulado por otra ley, pero sigue siendo un delito, es por una ley especial. ¿Qué sucede con los menores en conflicto con la ley penal? Bueno, cuando estos menores son menores de 12 años, la ley procura un tratamiento, ¿no?, acompañado de los padres y algunas otras cuestiones. Nunca va a entrar a prisión. El actual sistema de justicia procura que de los 12 años hasta antes de cumplir los 18, sí estén sujetos a un régimen de menores, infractores, aunque ahora ya no se les dice infractores, se les dice menores en conflicto con la ley penal, o sea, menores que han cometido una conducta que una ley penal considera un delito. Se oye menos, pero es lo mismo, la verdad. Es menos... ocasiona menos agravio a los menores psicológicamente. Pero bueno, estos menores de 12 a 18 años son aquellos que sí pueden estar en un confinamiento, en un centro de ejecución de medidas para adolescentes. Esta es una foto real, el ingreso de un menor de edad, y además vean que lleva esposas hasta en los tobillos. Se supone que con el nuevo sistema ya no puedes esposar a nadie, pero hay casos que sí lo requieren, definitivamente, aunque eran igual que los reclusorios, escuelas, ¿no?, de perfeccionamiento del delito, y que les agravaba mucho más de otra manera, pero bueno, aún así existen y se pueden llevar a cabo. Hay tribunales especiales para menores, y también considera aquellas conductas cyber que estén reguladas por la ley, por supuesto. No tiene que ver con delitos típicos, y perdón la expresión, típicos suena cotidianos, ¿no?, y no tendríamos que estar acostumbrados cotidianamente al delito, pero bueno, está presente. Y está presente en la historia de la humanidad, no solamente en México. Pero bueno, así que sí podría suceder, es un exceso, por supuesto, pero podría suceder. Todavía hay menores detenidos o involucrados en estos centros. Entonces, pasemos al siguiente. Las nudes pueden involucrar a un menor en un delito, claro, ya decíamos, testigos, observadores, camarógrafos, cómplices, quien difunde aunque no haya estado presente, instigadores para cometer el delito por alguien, así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo se los demuestro? Les dejo aquí una nota. El delito cibernético contra menores, en general, no solamente de este tipo, crecieron 157% en México en un año, lo cual me parece, perdónenme, esta es nota del 17 de junio del 2021, me parece moderado, porque el comisionado de la Policía Federal, ahora de Guardia Nacional, de la cibernética, nos lo encontramos cotidianamente, es un conocido, en eventos de este tipo, y yo cada año le pregunto cómo están las cifras en general. Yo sé que hay un informe a final del año, después de la Semana Nacional de Ciberseguridad, pero siempre
son patéticas las cifras, son terribles, son deprimentes. La última que me dio, que fue a principios del 2020 respecto del 2019, me dijo, abogada, si en 2018 subimos un 200%, en 2019 subimos un 300%. Ahorita no lo he visto, pero estoy segura que puede ser incluso más que un 157%, porque la hiperconexión está implicando que todo el mundo esté más tiempo dentro del uso de tecnología. Más allá de lo que esté haciendo, el estar hiperconectado implica un hiperriesgo, así le digo yo. Pero bueno, ¿en qué momento se convierte de ilegalidad a delito? Bueno, ya dimos algunos elementos, pero es cuando cualquier acto, circunstancia o hecho esté contrario a lo establecido por la ley. Y ya vimos que la diferencia es tan sutil que se entiende, no se justifica, se entiende que poca gente vea la diferencia. Pensamos que es muy claro identificar una pornografía infantil de una pornografía de adultos y no es así. Y el Internet lo demuestra. Seguramente muchos de ustedes habrán hecho investigaciones al respecto. Estoy segura que saben que es difícil esa parte. Uno tiene que investigar el delito, ¿están de acuerdo? Pero bueno, ¿qué es un delito? Acción u omisión. La conducta que se hace o la que no se hace, que establece el Código Penal que podría ser un delito. O sea, que en algún momento saber que alguien está consumiendo o produciendo pornografía infantil, tener la evidencia y no hacer nada es un delito, claro. Por supuesto. Entonces, hay otras condiciones que se reúnen, pero ese es el ejemplo más simple con el que se los puedo demostrar, con toda la información que ya hemos venido desarrollando. Así que hay que tener mucho cuidado con quien tenga ese tipo de costumbritas. Se realizan porque se desconoce la tecnología, el uso responsable, la ética que tiene que ver con los valores. Por supuesto, la norma jurídica. Habría que enseñar derecho informático en todos los campos del conocimiento porque ya es necesario, debería ser obligatorio, pero ya es necesario. Ausencia de acompañamiento ya parental para el caso de los menores. Si a veces los padres no entienden la tecnología y le preguntan a los hijos, pues entonces ya imaginamos en qué situación estamos y por qué está sucediendo esto. Pero aparte por la falta de madurez de los menores y todo el riesgo que corren. Y por si los riesgos no fueran suficientes, todavía hay cuestiones que creemos que son una facilidad de la 4T para cargar nuestros celulares en las estaciones del metro y conectamos un USB porque ya se está muriendo la pila y tenemos que estar comunicados como siempre y resulta que ese cable no sabes a dónde va a parar. Podría no solo cargar levemente tu teléfono, sino podría estar accediendo a tus datos personales. Y entre todos ellos, por si no fueran suficientes, los de passwords, accesos a redes sociales, etcétera, cualquier otra cosa almacenada, podrían estarse llevando también tu porno. Tantas horas de consumo que cuesta, dice un querido conocido al respecto. Pero bueno, estos riesgos de consumir y cometer pornografía infantil es delicadísimo. Ahí, gracias al profesor Eric Tonchi, encontramos, él contribuye con este pedomap. Encontró un sitio donde es un mapa de la pedofilia en el mundo, el consumo de pedofilia, la pornografía en realidad, correctamente dicho, y habla de cifras para el 2021 y déjenme decirles que se duplicaron cerca de 20 millones del año pasado a la cifra que tomé anoche mismo. A 21 millones, eran 500,000 hace un año. Pues ahorita son, o menos de un año, pero bueno, ahorita son 21 millones de actividad que hay dentro de algunos sitios identificados claramente. Y por lo menos descargados a julio del 2020 comprobados, ¿no? Comprobados. Puede haber otros que no han sido validados, pero bueno. Aquí hay una estadística, cuentas de pedófilos se detectan todas estas y se presume que el tráfico de abuso de niños suma esta cantidad de bytes en peso, ¿no? Informático de información. Perdón, yo ni siquiera puedo leer, les digo la verdad. Pero bueno, y abajo lo interesante es que describe por cada color del círculo que ven, describe el dispositivo por el que se está consumiendo y se está realizando esta conducta. Aquí vemos, en el momento que tomamos la imagen, bueno, que las Mac consumen un 5,21%. Quiero decirles que cada dispositivo, incluso por marca, son las rayitas que ven abajo, pero la de color rosa son las PC de escritorio. Y no son Mac, por supuesto. Normalmente son, pues, cualquier otra marca, ¿no? Pero no Mac. Así que veamos el consumo tan terrible que hay. Así que las cifras son impresionantes. Por eso digo que el 157% de delitos contra menores me parecen pocos. De hecho, deberían haber disminuido. Nunca hemos visto en los últimos 5 años en Justix que esta cifra disminuya de ninguna manera. Imaginemos el potencial. ¿Qué sucede con el país?
Bueno, pues creo que hubo una ligera ventaja, porque hace un año casi que les comentaba, estábamos en el 7º lugar del top, ¿no? De países donde más se realiza este tipo de conductas. El día de ayer estábamos en el lugar 11, lo cual significa que del 7 al 11, bueno, ya disminuyó un poco la pornografía. Ahora, creo que el consumo, porque la producción aumentó, ya vimos la nota. Entonces, la interpretación creo que tiene que ver desde el punto de vista del estudio que se haga de ella, pero lo académico es lo que rescata y facilita la creación de políticas públicas para combatir este delito. Hay algo ahí que los seres humanos no estamos haciendo que facilita que las nuevas generaciones consuman este tipo de producto, lo generen, lo vendan y piensan que se van a hacer famosos de por vida con eso. No es así. Bien, ¿qué hacer si me pasa o se le pasa a alguien? Bueno, les dejo 5 tips muy rapiditos. No borren, no interactúen, avisen a todos sus contactos para evitar que los extorsionen o que les pidan más información, etcétera. Tomen screenshots de toda la comunicación, por favor, resérvenla por ahí porque a la autoridad le puede ser importante, aun cuando no decidas denunciar. Conserva la información. Tampoco cierres el perfil, por supuesto, no borres, ¿no? Ni la información, ni el perfil, ni nada. Déjalo ahí, no interactúes. Y denuncia, no importa que no sea un delito, denuncia, porque si de alguna manera esa información es usada fuera de contexto, indebidamente, o para cualquier cuestión delictiva de otra índole, bueno, pues entonces el que tú dejes un reporte significa que tú ya le habías informado a la autoridad y cualquier responsabilidad no puede considerarte, aunque sea tu propia información. Así que estás fuera de ello, te consideras una víctima, no parte del negocio del delito. Así que hay que tener cuidado con esa. Una predenuncia en línea, hay muchos sitios, hay que hacerlo, no pasa nada y después ya vas y ratificas y dejas ahí tu información. Las conclusiones a las que puedo llegar con este trabajo son 3. El ABC, yo le llamo el ABC, aprender todo lo que conozcas o quieras saber de lo que sea, pero aprenderlo informadamente en sitios confiables. 2, beneficiarnos, porque todo esto es una herramienta, todo, la información nos da herramientas también para la vida, para el trabajo, para aprendizaje de otra índole y creando conciencia propia, por eso es el ABC. Aprender, beneficiarse y crear conciencia propia con los tuyos es una responsabilidad social. Y de todas maneras, si podríamos ampliar esto, yo me enfocaría, son 10 o 12 conductas, pero yo me enfocaría en estas 4 en particular por el tema que nos ocupa. Hay que educar en valores desde casa y eso se educa con el ejemplo, no con las palabras. Y bueno, sobre todo por las consecuencias y lo que representa desnudarse ante alguien y difundirlo. Hay que tener respeto por nosotros mismos y nuestro cuerpo, por supuesto. Aunque tengas un cuerpo hermoso y seas joven y perfecto, no importa. Hay que enseñar los riesgos y consecuencias. Es responsabilidad de todos, no solamente los que nos dedicamos a esto, o no solo a los que les ha pasado, o no solamente a aquel que se enteró que esto es real y está sucediendo. Hay que trabajar en una cultura de protección a la identidad digital y derechos digitales. Esto debería ser material obligatorio. Ya era una tarea pendiente antes de la pandemia, ahora tendría que ser obligatorio para todos los campos del conocimiento, porque aún así no conozco uno que no use tecnología de alguna manera. Y procurar no hacer cosas divertidas que parezcan delitos o que lo sean. Es divertido y se llevan muchas horas y consumen mucho tiempo en eso, pero la mayoría de cosas relacionadas con este tema son delitos. ¿A qué voy con esto? Me encanta esta imagen porque me resulta tan educativa. Bueno, recuerden que hay que aprender porque en la red no todo es lo que parece y podría ser un delito. Nunca sabes quién está detrás de la pantalla. Así que muchas gracias por su atención. A mí me encantaría escuchar sus palabras. Si alguien quiere seguirnos en Facebook, por favor que no lo haga, no lo haya hecho, síganos, van a aprender mucho. Solamente difundimos notas perfectamente fundamentadas de sitios confiables, a veces eventos propios, eventos ajenos, invitaciones, algunas otras cuestiones relacionadas con el derecho, con la tecnología o con la informática, el derecho informático, cuando estos campos se juntan. Y si no quieren teclear, usen el código QR. Lo tenemos ahí para rápidamente dirigirlos hacia allá. Así que bueno, pues estoy a sus órdenes. Creo que hay mucho tema que todavía queda pues en la mesa, pero que es muy valioso porque es una constante y bueno, se va a seguir sucediendo. Por favor, si alguien quiere, creo que podemos leer el chat. No, creo que no. No hay preguntas, ¿a poco fue todo tan claro? Seguro nadie consume, ni hace nudes, ni consume pornografía, qué maravilla. Claro. Suena medio aburrido, pero qué maravilla. Hay que hacerlo informadamente, no es dejar de hacerlo. Si alguien gusta preguntar, por favor.
Bueno, Sí, quisiera tomar un poco la palabra. por Hace favor. como unos 4 o 5 meses más o menos, se me ocurrió, como tengo 2 nietecitos, dije, voy a bajar un juego en mi celular para que pues, algún día que vengan y me pidan el teléfono, se las pueda prestar y puedan ellos jugar. Sí. Pero antes de, lo bajé, lo descargué, y cuando ya lo tenía instalado, se me ocurrió revisar todo el juego, ¿no? Todos los juegos que había, hay infinidad de juegos. Y dentro de esos juegos que parecían bien demasiado inocentes, Sí. eh, había uno, me metí pues para jugarlo, para ver cuál era la secuencia, y iba como a la mitad del juego y me pregunta, ¿qué edad tienes? Y dije, ah, caray. ¿Qué les O sea, importa, verdad? ya desde ahí me dio pues muy mala espina desinstalar el jueguito. Entonces dije, Claro, bueno, claro. el riesgo, ¿no? Si yo le hubiera prestado el celular a alguno de mis nietos, pues se hubiera él expuesto a, pues no nada más a que le preguntaran qué edad tenía, ¿no? Por supuesto, y mucho se dice o se presume que muchos de ellos pues están acercándose a la inteligencia artificial. Entonces, si empieza a detectar que por las respuestas definitivamente es un menor, probablemente haga todo lo que esté en su mano para contactarlo, dirigirlo a un sitio, dirigirlo a descargar otra aplicación. La verdad es que el riesgo es mucho, precisamente porque los menores no tienen esa habilidad y esa madurez para diferenciar por qué contestar o por qué no contestar o a dónde podría llevarlos eso. Por supuesto, y puede suceder en cualquier escenario. Definitivamente fue sano. Tiene uno que probar primero, no solamente escuchar por recomendaciones, así no se aprende mucho. Tienes que experimentarlo para vivirlo y saber qué recomiendas o qué no recomiendas. Por supuesto, sí. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más? Ay, se durmieron, creo. Yo creo que el complementar con la parte jurídica, algo que sí, que normalmente sabemos. Una pregunta, maestra, del profesor Gabriel. Sí, claro, vale la pena. Por favor, maestro. No, lo que pasa es que yo iba a comentar que a lo mejor como estaba jugando bien el juego, se les hizo raro que no sea un niño el que estaba jugando. Pero Claro, bueno, claro. se puede interpretar de muchas formas y es más fácil, se puede decir que pecar este, De de seguro, de paranoico, desconfiado. Sí, ajá, claro. ajá, que aceptar alguna situación así. La otra, a mí surgió una duda. El dato de que dices que en México es el país que compra más piratería o que produce más piratería. Primero la consumía y en 2020 la producía. O sea, Más allá de China. perfeccionó el negocio. No, esa no viene de China, esa se puede hacer en cualquier lugar. Entonces, primero la consumía y ahora la produce. ¿Sí? Sí, está bien. Entonces, ha tenido los dos escenarios, definitivamente. ¿Alguien más? Lar tiene una Ok. pregunta para usted. Nos dice el laboratorio de algoritmos para la robótica que es un poco preocupante precisamente con los juegos en línea, pues actualmente los menores tienen dispositivos, claro, y no tienen control de los dispositivos, y si bien hay plataformas que legítimamente procuran el juego y que incluso impiden que interactúen como en un chat los jugadores, pues bueno, siempre hay formas, yo creo que para intentar encontrarse, porque tienen perfiles que puedes identificar y buscar en la red y a lo mejor existe porque se hacen conscientemente los perfiles, se ponen nombres y les gusta ser públicos, famosos, etcétera, y podrías contactarlos. Me parece que no es tan imposible. Y también, pues eso no nos asegura, ya saben, no hay seguridad absoluta, no nos asegura que no se puedan contactar de otra manera, definitivamente. Sí. ¿Qué responsabilidad hay para los papás? Bueno, dependiendo de la conducta. Para los papás, cuando las consecuencias son graves para ellos, es cuando el papá no pudo evitar un delito. Una cosa es el contacto y otra cosa es el delito. La idea de la prevención es que se sepa identificar este tipo de conductas para evitar una conducta mayor, un contacto mayor. En realidad, el papá en principio se convierte en víctima. ¿Cómo puedes demostrar como autoridad que no le diste el control necesario a los alumnos o a tus hijos
o inclusive a la autoridad universitaria. ¿Qué es lo que hace la autoridad universitaria? Limita el acceso a juegos y algunos otros entornos que no son para nada académicos. Pues eso es lo que hay que hacer en casa. Y si se les da la oportunidad de jugar en línea, por ejemplo, como mencionaban, bueno, pues hay que estar con ellos, hay que entender el juego, hay que ver que no interactúe de otra manera, que no juegue de noche abajo de las cobijas, que no cierre la puerta con llave, porque de qué se está ocultando. Si es un juego, lo peor que podría pasar es que le des unas horas nada más de juego. Y yo sé que siempre quieren más. Bueno, es muy fácil caer en una dependencia de ese nivel, ¿no? Cuando los juegos son tan atractivos incluso para quienes somos grandes, pero ellos deben de tener un límite, sobre todo porque si no le pones control puedes caer en una dependencia y nadie quiere eso. Es tan fácil caer en una dependencia tecnológica, facilísimo, pero para los papás solamente que lleve consecuencias que afecten al menor, que sean denunciadas. Y eso lo puede hacer un familiar, un vecino, la escuela. La falta de atención que le pones a un hijo se equipara al abandono y si hay consecuencias legales. Pero por supuesto debe haber un daño significativo. El que un papá o dos papás trabajen no significa que quienes se quedan a cargo del menor no le pongan la atención en sustitución de los padres. Pero yo sé que es muy complicado cuando si los padres, que son generaciones más recientes, son migrantes todavía, digitales, no tienen la habilidad, pues menos las gentes con quien lo dejas. Eso es complicado entenderlo, pero ha sucedido que hay abandono por dejarlos en manos de las nuevas niñeras, que es la tecnología, sí. Ha sucedido cuando hay casos graves, o que los menores, por ejemplo, había una nota hace algunos años que tenían los menores chinos, empezaron por ahí, después se dio en algún otro escenario, jugaban tantas horas por día sin dormir, etcétera, que había el que sangraba de la nariz, el que tenía, parecía zombie, aquel que ya no reaccionaba naturalmente, que no comían, y donde ya eran adictos, bueno, pues se detectaba esa parte y había inclusive como anexos para evitar este tipo de conducta pues ya obsesiva y enfermiza como una adicción, se trabaja como una adicción. Y cuando la gente está más sola y menos acompañada, busca la forma natural de distraerse, pero no hay límites. Si nos gusta, pues cada vez lo queremos más. Entonces, ¿podría haber consecuencias? Sí. Es difícil verlas, pero podría haber cuando hay otras instancias involucradas como las escuelas, por ejemplo, o la familia, algunos familiares o algunos vecinos. O eso ocasionó un problema en la salud del menor. ¿Alguien más? Yo creo que no es malo usar los dispositivos, ni jugar, ni tener ocio, ni llevar la vida junto con la tecnología. El problema es vivir a través de la tecnología. Los excesos siempre son malos, no importa que sea un exceso de algo en principio bueno. Y sin, muchas gracias, Algoritmos para la Robótica. Muchas gracias a todos por su participación, su asistencia. Esperemos que la sesión pueda ser subida como fue íntegramente, probablemente a los sitios de la facultad. Yo agradezco su presencia, sus preguntas y su interés por este tema, porque es algo que a todos nos ocupa y nos debería interesar. A los chicos y a los grandes, o a los grandes porque tenemos y convivimos y educamos además a menores de edad y a gente más joven que no tiene ese conocimiento y esa habilidad. Evitemos un problema jurídico, mejor hay que alfabetizarse. Muchísimas gracias por su presencia. Nos vemos pronto. Cuando gusten, Justix está a sus órdenes en las vías de contacto. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Suspendemos la grabación, por favor. Y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.